Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones para todos. Hoy es un día especial para la iglesia del Señor en todo el mundo. La iglesia del Señor en este lugar. Démosle un aplauso de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una de las mayores hazañas en el Nuevo es la plantación de iglesias, hermanos. La plantación de iglesias es el medio mediante el cual se cumple la gran comisión. Esta hazaña de plantar iglesia, hermano, implica levantarse en contra del reino de las tinieblas para establecer el reino de la luz. Y esto es a través del mensaje del Evangelio. Esta obra está destinada para ciertos hombres llamados por Dios, hombres y mujeres que están dispuestos a hacerlo todo con tal de colaborar en el rescate de los que están bajo el yugo del príncipe de este mundo. El sacrificio es mucho, la recompensa igual. El libro de los Hechos, hermanos, narra la historia de la iglesia primitiva durante un periodo aproximado de 30 años. Ahí podemos encontrar su nacimiento, el nacimiento de la iglesia del Señor, su organización, su misión, entre otras cosas. Los versículos 1 al 3 del capítulo 13 describen el programa del Nuevo Testamento para enviar misioneros. Dios llama a los que Él escoge. La iglesia certifica ese llamado. La iglesia y el Espíritu envían a los misioneros, respaldándolos con oración, con ayuno y con sostenimiento financiero. Permítanme orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo, vamos a meditar en tu palabra. Hoy hacemos una pausa con la serie de predicaciones que llevamos, pero hacemos esta pausa para hablar de tu palabra en relación a la plantación de iglesias. Bendícenos y sé glorificado. Que tu iglesia sea edificada en la fe. Te lo pedimos en Cristo. ¿Decimos? Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo 13. Vamos a enfocar nuestra vista en los versículos 1 al 3 y de allí compartimos el mensaje en esta tarde. La palabra de Dios dice: había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Hermanos, en el versículo 1 encontramos un pasaje muy curioso, interesante, pero en el versículo 1, hermanos, podemos ver el estado de la iglesia de Antioquía de Siria. Recordemos que en el libro de los Hechos menciona dos ciudades con el mismo nombre, pero estaban ubicadas en diferente territorio. La iglesia en Antioquía, hermanos, ahora en este capítulo 13 se convierte en el centro de operaciones de lo que tiene que ver con el esparcimiento del reino de Dios.
Antioquía, hermanos, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. La iglesia de Antioquía, por primera vez se les llamó a los discípulos de Cristo cristianos. Esto lo podemos constatar en Hechos capítulo 1, versículo 26. Por primera vez se les llama discípulos de Cristo cristianos. Esto, hermanos, que estaba sucediendo en el capítulo 13, hermanos, era algo que el Señor Jesucristo ya había predicho con anticipación. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, el Señor les dijo: espérense en Jerusalén porque van a recibir poder de lo alto. Y no solo recibirían poder, sino que el Señor mismo les encomendó: y me van a hacer testigos a Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y así fue. Me seréis testigos. Y después de esto, hermanos, encontramos en el libro de los Hechos que el Esteban, por ejemplo, comienza a predicar el evangelio, hermanos, y todos sabemos que cuando estaba él predicando acerca de el arrepentimiento y el mensaje propio del evangelio, Esteban fue apedreado, ¿recuerdan? Y cito esto porque después de ese acontecimiento impresionante, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la mayoría de los que habían creído fueron dispersados. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos empieza a pintar el cuadro de lo que era la gran comisión llevada a cabo. Fueron esparcidos porque era necesario que los que fueron esparcidos fueran predicando el mensaje del Evangelio de Cristo. Había unos hombres, usted lo puede checar en Hechos capítulo 11, versículo 20, ahí narra cómo la iglesia en Antioquía se desarrolla. Había unos hombres que llegaron de Chipre y de Cirene predicando en Antioquía el evangelio del Señor a judíos y a gentiles. Cuando eso sucede, hermanos, en el centro de operaciones de Jerusalén, se dan cuenta de ello y entonces envían a Bernabé para que checara la obra que se estaba haciendo. Entonces Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén y después, cuando Bernabé está en la iglesia de Antioquía, hermanos, él busca a Saulo, que después lo conocemos como Pablo. Va y busca a Saulo a Tarso y lo lleva a Antioquía. Y aquí tenemos las dos bases de operaciones, de alguna manera, hermanos: Jerusalén para los judíos y Antioquía para los gentiles. El versículo 1 nos habla también, hermanos, de que esa iglesia en Antioquía estaba bien equipada de buenos ministros. Había profetas y maestros. Eran hombres eminentes por los dones que habían recibido del Señor y por el servicio que realizaban. Se dice, hermanos, que la iglesia en Antioquía tenía muchos miembros. Había muchos hermanos y hermanas que se habían convertido al Señor, hermanos. Y entonces la iglesia requería de varios hombres dotados por Dios, llamados por Dios, con dones especiales para servir a esa comunidad. El versículo 1 nos habla de los profetas y de los maestros. Y esto tiene que ver con los profetas del Nuevo Testamento, hermanos. Así como lo menciona Pablo después en Efesios capítulo 4, versículo 11. Estos profetas son especiales, hermanos, y son dones, ¿sí?, hombres que el Señor ha dado para su iglesia.
Ahora que tenemos la palabra de Dios, pues ya ese tipo de ministerio y de personas ya cesaron, ¿verdad? La iglesia ya no necesita más profetas en este contexto. Profetas que añadan a la palabra de Dios algo, ya no se requiere porque la palabra de Dios ha sido completada. Y el versículo 1, hermanos, nos da a conocer esos nombres. Nos dice que estaba Simón de Cirene, fue el hombre que ayudó a cargar la cruz de Cristo. ¿Qué pasaría con ese hombre, hermanos, que ayudó a cargar la cruz de Cristo desde los años para que él se convirtiera y fuera hasta allá, Antioquía? ¿Cuántas historias pudiera contar este hombre para llegar a ser uno de los hombres fuertes allí en esa iglesia? También era el padre de un hermano llamado Alejandro y de Rufo, dice ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15. Estaba también Manaén, que era hermano adoptivo de Herodes. Este hombre era un hombre de la realeza, hermanos, que se había convertido a Cristo y estaba sirviendo allí en la iglesia en Antioquía. De hecho, era medio hermano de Herodes Antipas, el que mandó matar a Juan el Bautista. Y bueno, encontramos también, hermanos, a Saulo, ¿sí? A Bernabé, que está en el primer lugar de la lista, interesantemente, y al final es Saulo, al final de la lista. Y bueno, lo que dice, hermanos, el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he enviado. Este versículo, hermanos, nos informa acerca de la correcta ocupación de los ministros en Antioquía. Esto era importante, hermanos. Ministrando estos al Señor. Esa frase, hermanos, cierra todo lo que los ministros del Señor hacen para edificar la iglesia propia del Señor. Ellos enseñaban, ellos equipaban, instruían, ellos exhortaban para que la iglesia en Antioquía pusiera en práctica la palabra que recibían. La iglesia en Antioquía, hermanos, era una iglesia potente. Era una iglesia, hermanos, muy buena, muy sana y muy eficaz. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Yo ruego al Señor que todos los días ruego que esta iglesia se convierta precisamente en una iglesia semejante. Ellos oraban, enseñaban, exhortaban, perfeccionando así a los santos para la obra del ministerio, hermanos. Los hermanos fieles en la iglesia en Antioquía eran hombres y mujeres que servían incansablemente al Señor, cada uno en su área. Los líderes enseñando y realizando su trabajo, y cada hermano, cada hermana realizando la función a la cual Dios les había llamado. Unos enseñando, otros visitando, otros predicando el evangelio aquí, allá, pero todos estaban realizando la obra del Señor. Qué maravilloso pensar en ese tipo de iglesias. Amén. Una iglesia sana, hermanos. Una iglesia en constante crecimiento. Un liderazgo sano. Un liderazgo eficaz. ¿Saben que en Iglesia de Cristo estamos trabajando para convertirnos en una iglesia tal? ¿Sí saben, hermanos? Y por eso es que nos esforzamos por hacer el trabajo lo mejor posible, para que Dios a su debido tiempo nos lleve
a ese crecimiento, a esa madurez. Encontramos, hermanos, en el versículo 2 el llamamiento que el Espíritu Santo hace. Dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El llamamiento del Espíritu Santo para la obra de llevar el Evangelio a los gentiles y a aquel que escuchara, también a los griegos. El Espíritu Santo llamando directamente, hermanos. Esto es importante. No hablamos en estos términos de que Dios llama a una persona para hacer este tipo de trabajo, hermanos. El llamamiento es sumamente esencial, sumamente importante. Si una persona es llamada para realizar plantación de iglesia, hermanos, es algo importante e impresionante, porque ese hombre va a ser capacitado, equipado, sostenido y perfeccionado para que lleve a cabo su labor. Cuando una persona no es llamada por Dios, no hay garantía de que la obra de Dios se realice. Pero cuando Dios llama, hermano, aunque a veces aquellos hombres que son llamados y se resisten, Dios los hace que realicen el trabajo que Él quiere que hagan. ¿Recuerdan a Moisés? El Señor le dijo, tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Dijo aquel, yo no voy. Yo no sé hablar, Señor. Vas a ir tú eres el hombre que he escogido y que llamo para que haga la... Yo no voy, Señor. ¿Recuerdan a Jonás, por ejemplo? El Señor le dijo, Jonás, ven, yo te llamo, ve a Nínive y predica este mensaje. Dijo Jonás, ahí nos vemos. Y Jonás se fue para otro rumbo, ¿verdad? Y Dios le había dicho, tú eres el hombre que yo llamo y tú vas a ir, quieras o no. Y sea en ballena o sea en barco, allá nos vemos en Nínive. Y así hubo tantos hombres llamados por Dios que se resistieron, pero al final tuvieron que obedecer al Rey de Reyes, hermanos, y Señor de señores. Bendito sea el Señor. El llamamiento a esta obra maravillosa es importante, porque después del llamamiento está Dios respaldando con capacitación, equipamiento, sostenimiento, perfeccionamiento. Y para pruebas está el apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando fue llamado y cómo Dios lo sostuvo todo su ministerio? Amén. Así el Señor llama, hermanos, a hombres para que realicen esa misión de llevar el Evangelio a donde Dios los envía. Y a lo largo de la historia muchos han sido asesinados. En nuestro tiempo, siglo pasado, algunos se los comieron, hermanos. Misioneros que fueron a lugares donde se comían a la gente, literal. Los asesinaron y se los comieron. Hombres, y desde luego siempre va la mujer, los hijos, que estuvieron dispuestos a darlo todo, aún su propia vida. ¡Qué valor! Pero es que Dios les da ese valor, Dios les da esa fortaleza, porque Dios a quien llama lo capacita, lo equipa y lo sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso de alabanza al Señor. Este llamamiento, hermanos, de alguna manera ya era conocido por los líderes de la iglesia en Antioquía. Esto sucede, hermanos, cuando los siervos del Señor están en ese nivel de comunión y de servicio con Dios. Es fácil escuchar la voz del Espíritu.
Cuando los siervos están en la palabra de Dios, cuando los siervos están en ayuno, en oración, es fácil escuchar la voz de Dios. Amén. Es fácil. Y el Espíritu Santo habló a alguno de ellos, no se dice a quién, y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo les he llamado. Entonces este mandamiento, o este llamamiento más bien, era algo ya conocido, por lo menos por los líderes de allí. El llamamiento fue dado a conocer por alguno de los profetas, no se dice cuál, pero alguno tuvo que decir: el Espíritu Santo me dijo que Bernabé y Saulo son apartados para llevar a cabo la obra de plantar iglesia. Qué maravilloso. El llamamiento, hermanos, era exclusivo para Bernabé y Saulo. Ellos fueron apartados para esta gran obra. Pablo dijo que había sido apartado desde el vientre de su madre. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Desde el vientre de mi madre fui apartado para ser ministro a los gentiles y predicar el evangelio a las naciones. Impresionante pensar, hermanos, que aquellos hombres que han sido llamados por Dios, no se le ocurrió al Señor: voy a llamar a fulano de tal en este tiempo. No, a Dios se le ocurrió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo pueden creer? Porque Dios ya sabía, hermanos, que iba a venir a este mundo. Pues para eso lo envió, para eso lo capacitó. Y aún desde el vientre de la madre, Dios lo forjó, lo formó, para que a debido momento Pablo se convirtiera en un apóstol de Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos. Estos hombres, hermanos, fueron concebidos desde antes de la fundación del mundo y preparados por Dios para venir a este mundo y realizar esta obra maravillosa de dedicar su vida a ese ministerio, dejándolo todo. Como los 12, recuerdan, estaban pescando. Dijo el Señor: síganme. ¿Qué hicieron? Soltaron las redes y dejándolo todo le siguieron. Mateo estaba contando los dólares, hermano. Bueno, no eran dólares, eran denarios, blancas y negras, azules. Y el Señor pasó y lo vio y le dijo: Mateo, sígueme. Y no dudó, hermanos. Mateo iba a perder toda la riqueza, él ganaba mucho dinero. Y dejándolo todo, le siguió. Y así podemos hablar de tantos hombres que a lo largo de la historia fueron llamados por Dios y dejándolo todo, le siguieron. Y realizaron la obra para lo cual vinieron a este mundo, esa obra maravillosa de la plantación de iglesia, esa obra maravillosa de predicar el evangelio eterno. Y precisamente esa era la gran responsabilidad, hermanos. El llamamiento era para predicar el evangelio a los gentiles. Pablo lo dijo en la mayoría de sus cartas: yo fui seleccionado, llamado por Dios para ser apóstol de los gentiles. Impresionante el llamamiento, hermanos, que Dios hace. Esta iglesia está bendecida. Esta iglesia está bendecida. Tienen tres hombres fueron llamados, hermanos. Es más, déjenme decirles que esta iglesia está bendecida porque llamó a su servidor, llamó a Freddy,
llamó a Luis, llamó a Fernando, ¿lo recuerdan? Ahora en este tiempo ha llamado a Carlos, esperemos que se logre. ¿Dónde está Carlos? ¿Sí está? Ah, salió, anda en Estados Unidos, Carlos. Esperamos que se logre, hermanos, son llamamientos. Aquí está Mili también, mujeres, la hermana Eunice, aquí la hermana Marta, directamente de Monterrey, Nuevo León. Está bendecida la iglesia, hermanos. Gloria a Dios. No sabemos cuántos más van a ser llamados por Dios para dejarlo todo y servir a su Señor. No sabemos. Pero en este tiempo ahora Freddy recibe otro tipo de llamamiento. El llamamiento a plantar una iglesia. Recuerdo cuando me enviaron de Santa Rosa, 2013, noviembre 2013. Me enviaron también a hacer lo mismo, plantar una iglesia. Y henos aquí, después de 10 años, 12 años ya. Gloria a Dios. Entonces, versículo 3. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este versículo nos habla de la solemne ordenación de Bernabé y Saulo para la obra misionera de plantación. Un momento solemne e histórico. Solemne porque Dios preparó este acontecimiento. Como ya lo dije desde antes de la fundación del mundo, pero recordemos en Hechos capítulo 9, donde el apóstol Pablo es llamado, hermanos, de manera general por el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 9. Dios, Cristo mismo, preparó todo esto con anterioridad. En Efesios 3, versículo 3 al 11, nos insiste el apóstol Pablo de que él fue llamado para revelar el misterio del Evangelio de Cristo a los gentiles. No sabemos cómo preparó Dios el terreno para Bernabé. Lo que sí sabemos, hermanos, es que Bernabé, desde que se convierte al Señor, desde que es salvo, hermano, comienza a hacer la obra. Bernabé se menciona en el libro de los Hechos, es aquel hombre que vendió la propiedad y dio todo el dinero a los apóstoles. Y aquí lo encontramos en el capítulo 13, ahora de manera oficial siendo enviado a hacer la obra. Un momento solemne porque fue el Espíritu Santo que propició este asunto. El Espíritu Santo siempre está haciendo su obra, hermanos. Una obra maravillosa. Él llama, Él capacita. Él es el que da los talentos, los dones espirituales. Amén. Él es el que decide a quién le da ese don de ministro, de ir a plantar iglesias. Él es el que decide. Y por eso es un momento solemne, maravilloso. Qué precioso, hermanos, porque Dios en su gracia utiliza a hombres pecadores redimidos para realizar esta gran obra. Es sublime esto. ¿Cómo es posible que Dios utilizara a Pablo para llevar a cabo esta obra maravillosa de plantar iglesias en todo el mundo conocido? ¿Cómo es posible si Pablo, hermanos, era un fariseo, pero de hueso colorado? Celoso de la ley, dice él mismo. Perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos. Consentía con la muerte de muchos, los encarcelaba, los golpeaba. ¿Cómo es posible que Dios llamara a este tipo de hombres? Pues nada más para que vean el Dios que tenemos. Él es maravilloso.
Él es Dios, hermanos, Él no piensa como nosotros. Amén. Si no, no estuviéramos nadie aquí, hermanos. Él es Dios, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es perdonador, y Él recibió a Pablo todo sucio, lo limpió, aun cuando lo perseguía, y lo puso en un lugar para ser usado como un utensilio para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Maravilloso momento, hermanos. Un momento histórico, porque la iglesia de Antioquía de Siria fue la primera iglesia en ordenar y enviar hombres, siervos a la obra misionera, a la obra de plantación de iglesia. La primera iglesia que fue guiada por el Espíritu Santo para hacer esta ordenación y este envío. Recordemos que la iglesia en Jerusalén no fueron enviados, sino que fueron perseguidos. Eso es diferente, ¿sí? Pero la iglesia en Antioquía se preparó, así como nosotros preparamos este asunto, ¿recuerdan? Que el pastor Freddy se dedicó como un mes a preparar el terreno, ¿recuerdan? Esto es algo sumamente valioso, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios. El ayuno, la oración, la imposición de manos. Entonces, habiendo ayunado y orado, todo este trabajo, hermanos, requería de una dependencia total en Dios. Una plantación, hermanos, de iglesia requiere una dependencia total de Dios. Amén. Total. Y el ayuno y la oración demostraron esa dependencia. La iglesia en Antioquía dijo: vamos a orar, vamos a ayunar. Y era parte de la vida de ellos. Y eso denotaba o daba a conocer que ellos dependían de la dirección divina y no de sus propias conciencias o sus propios criterios. Ellos dependían de la guía de Dios. ¿Qué hemos hecho en este tiempo, hermanos? En Iglesia de Cristo Laguna. Estamos orando, estamos ayunando. Se ha enseñado lo referente a la plantación. Y esto es algo maravilloso. Parte de los testimonios que ustedes escucharon tiene que ver con esta preparación. Así como hemos llevado esta obra maravillosa, Dios recibe mucha gloria. ¿Se están durmiendo o qué, hermanos? Yo pensé que iban a, amén, hermanos, sí, amén, gloria a Dios. Los dos hombres, hermanos, Bernabé y Saulo, fueron consagrados a un trabajo que sería reconocido como el trabajo de los apóstoles y en el cual ellos actuarían con autoridad apostólica. La imposición de manos, hermanos, fue algo también muy simbólico, muy representativo, muy identificativo. La imposición de manos era una forma de hacer oficial el nombramiento para este trabajo. Después de un periodo de ayuno y oración, los dirigentes de la iglesia de Antioquía impusieron sus manos sobre Bernabé y Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo quedó ciego y en Damasco se apareció Ananías, un hermano que impuso sus manos y recibió el Espíritu Santo? Aquí los oficiales de la iglesia en Antioquía impusieron sus manos para recibir, hermanos, una gran responsabilidad. Un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Oficialmente los ordenaron para que fueran misioneros a los gentiles, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 16. La iglesia de Antioquía llevó a cabo la ceremonia externa de ordenarlos
El servicio de ordenación muestra claramente, hermanos, que los misioneros y la iglesia están unidos en este trabajo de las misiones. Puntualizo eso. El trabajo que tienen los misioneros, el pastor plantador, el grupo misional, ese gran trabajo está unido a nosotros, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Somos copartícipes con ellos. Somos copartícipes con ellos. Somos equipo con ellos. Hasta que ellos, por la gracia de Dios, puedan ser autosuficientes y autónomos. Pero quiero que el Señor les inyecte ese gozo inefable por participar en una obra tal donde se va a predicar el evangelio glorioso, eterno del Señor Jesucristo. Esa obra maravillosa en la cual ellos se van a exponer, no sabemos a qué. Recuerdo una ocasión que salimos a predicar por las casas en Santa Rosa, hermanos. Uno me sacó un machete y otro corrió adentro a sacar una pistola. Y me dijo a mí y a mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Está la hermana Santa. Le dijo, mejor váyase. Y se metió corriendo a sacar la pistola y yo dije, vámonos. No se crean. No se crean. No, nos fuimos a la otra casa y a seguirle, ¿no? Y salió bien enojado el hombre. Pero no sabemos, hermanos. Nosotros nos hacemos copartícipes con ellos en oración, en ayuno. Amén. Así es que gócense, alégrense y seamos responsables también con esto. Porque hay responsabilidad. Así como la iglesia en Antioquía los respaldaron a Bernabé y a Saulo, a Pablo, también la iglesia en IDCL respaldamos a los hermanos, al pastor, ¿verdad? Los estamos respaldando. No solo con oración, ayuno, sino también con la economía, porque es necesario, hermanos. Amén. Ahí la frase que aparece al final, y los despidieron, tiene esa implicación también, hermanos. Los despidieron, pero les daban para sus gastos. ¿Estamos? Entonces ahí hay una implicación impresionante y como lo hemos informado, Iglesia de Cristo Laguna está comprometida con Iglesia Bíblica Laguna hasta cuando ellos sean autosuficientes. Entonces vamos a gozarnos y vamos a realizar la obra que nos toca. Amén. Ojalá, primeramente Dios, hermanos, recuerdo el año pasado que el pastor Luis dijo, de aquí a 5, 10 años, esta es la visión. ¿Recuerdan? Por lo menos 3 congregaciones. Ya van 2, hermanos. Por lo menos 3. Pero si podemos plantar más, vamos a plantar más. En el nombre del Señor, pero con la participación de todos. Así como debe ser, unidos por Cristo y por la obra del Señor y la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El contexto bíblico, hermano, de la imposición de manos representa un acto importante de reconocimiento y compromiso. Así es que, amados hermanos, esto es algo maravilloso porque hoy vamos a ser testigos y vamos a llevar a cabo este gran acontecimiento. Gracias a Dios. Ay, Señor. Hoy 13 de julio de 2025 es un día histórico para la Iglesia de Cristo Laguna.
Un día histórico para la Iglesia de Cristo de todos los tiempos. Porque déjenme decirle que cada día se escribe en el libro de los Hechos las diferentes historias que ocurren en la Iglesia universal, la Iglesia del Señor. Hoy 13 de julio de 2025 es un día histórico para la propia Iglesia Bíblica Laguna. Dios preparó y llamó al pastor José Alfredo Moreno Rentería para realizar esta obra maravillosa de ir y plantar esa iglesia en la ciudad de Torreón, Coahuila, junto con su esposa, sus hijos y este gran equipo misional. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, porque esto es extraordinario. Hoy en este día, Iglesia de Cristo Laguna, junto con el Espíritu Santo, tiene el honor y la responsabilidad de enviar al pastor plantador José Alfredo Moreno Rentería, junto con su iglesia y junto con este equipo. Y la encomienda es predicar el Evangelio glorioso de Jesucristo para que el mayor número de personas sean llevadas a los pies del Señor. Que Dios esté con ustedes, hermanos, y realice su gran obra. Quiero pedirle a Pastor Freddy que pase, a su mujer, sus niños. Vamos a orar por ellos. Hermano Pastor Luis,